Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar practicando un poquito con la estructura de la programación de un conjunto de operaciones mediante código G. También vamos a estar viendo cuáles son los códigos principales, vamos a estar viendo cuáles son los que se utilizan más en las operaciones del CNC y posteriormente ustedes van a estar evaluando también cuáles son los que se utilizan en la impresión. Si recordarán, ya ahorita debré de haber programado una actividad en la cual ustedes buscaron cuáles son los códigos G principales para el CNC, cuáles son sus auxiliares o los códigos M más importantes del CNC y también cuáles son los códigos G principales de la impresión y cuáles son los códigos M auxiliares más importantes para la impresión. Entonces, vamos a ir ligando todo eso, vamos a ir viendo la estructura y mediante la estructura vamos a estar haciendo esta programación, para lo cual vamos a estar utilizando el programa Simco y les voy a estar dando mucha información al respecto. Entonces, pues este es el programa, lo que vamos a hacer es darle nuevo. Aquí, si se fijan en la primera instancia, tenemos a la izquierda un asistente en el cual vienen los códigos G, no vienen todos, y también vienen los códigos M, pero no vienen todos. Comúnmente los que aparecen son los que están relacionados con el proceso de fresado. Se fijan, aquí hay varios: fresado, torneado y demás. Aquí vienen en un conjunto, pero no va a estar reflejado los de impresión 3D porque eso es un procedimiento nuevo, entonces relativamente nuevo. Entonces aquí no van a venir varios elementos como el M166 o el M999 porque esos ya vinieron con el proceso de extrusión. Entonces cosas relevantes que tienen diferentes y que prácticamente es la única importante o trascendente en este proceso es que tanto el código del CNC como el código de impresión 3D solo tienen una variable independiente diferente. En el CNC se utiliza lo del proceso de lucillo, en el cual vamos a estar definiendo todas las operaciones respectivas dependiendo del tipo de cortador, la velocidad del lucillo en movimiento y demás, que todo sea relacionado con el herramental. Y por otro lado tenemos en la impresora, que sería todo lo relacionado con el proceso de impresión y la extrusión. Entonces, en la extrusión, pues ahí vamos a ver una E que más adelante, ya cuando nos toque desarrollar esas prácticas, la vamos a estar considerando. Ahorita, como vamos a estar haciendo una práctica del CNC, les comento que pues en el transcurso de este proceso vamos a estar viendo todas las variables principales del código G para el proceso enfocado al CNC y también vamos a estar viendo toda la estructura. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer desde la pantalla que dice simulación. Aquí nos vamos a meter a simular ventana y esto nos va a permitir ver cómo es que vamos programando todo a la par. Si ustedes recordarán, les facilité ahí una presentación en la cual les puse una información en unas diapositivas en la cual venía la estructura del CNC, del código del CNC, pero no venía explicado. Entonces eso es a lo que vamos a ir el día de hoy. Comúnmente, y esto es para todos los códigos G por convención, se va a agregar esta información. Lo primero es poner unos valores de porcentaje, que esto le va a permitir a la máquina generar el proceso de lectura. Entonces vamos a tener uno de inicio y uno de fin, así como si fuera a modo de corchetes. Lo que sigue es que vamos a agregar ciertos parámetros que yo les digo: el encabezado y el pie de página. En el encabezado vamos a tener todos los procesos que nos van a permitir ajustar las coordenadas, definir el ajuste del herramental y preparar todo para que pueda empezar las operaciones. En el pie de página vamos a tener toda la información que sería para el cierre del programa y se pueda resetear la máquina para poder ajustar el herramental y que no siga trabajando. Entonces, siempre vamos a tener un encabezado y vamos a tener un pie de página. Como un encabezado y un pie de página normales, uno va al inicio y el otro va al final. Entonces, ¿cuáles son los elementos que siempre van al inicio? Al inicio siempre vamos a tener, después de poner los dos porcentajes de lectura, vamos a tener un valor que va a empezar con una O. Va a ser 1, seguida de tal vez 5 o 6 números. En este caso yo voy a poner un 2, 3 ceros y un 1. Este es el nombre de la operación. El nombre de la operación puede ser variado. Yo le estoy poniendo el 001. Puede llamarse como ustedes le quieran poner. Y la estructura siempre va a ser en números. Nosotros no podemos ponerle aquí directamente el nombre de la operación, pero sí podemos etiquetarla. Las máquinas, como los CNCs, pueden leer el nombre de las operaciones. Aquí podríamos ponerle el proceso de
no sé, de barrido o un corte, el corte de tal pieza, o nombrarlo como el modelo, no sé, fascia número uno, o el molde tal, etcétera, ¿no? Entonces yo aquí podría ponerle una etiqueta, por el momento no vamos a verlo, pero sí les voy a mostrar que es importantísimo tener este encabezado, porque es lo que nos va a aparecer en el CNC y vamos a saber eh, diferenciar qué programa es uno y cuál es el otro, ¿no? Así como nosotros etiquetamos los archivos, este o 0001 es el nombre de nuestro programa. Entonces, por el momento vamos a ponerle 001. Ese sería nuestro primer programa para iniciar en orden. Posteriormente tenemos que ponerle G90. Este G90 es para poder trabajar en coordenadas absolutas y para ello, pues bueno, voy a mostrarles una característica importante de este programa. Ahorita estamos en vista de simulación y esto sería para que puedan ver ustedes acá a la derecha qué es lo que estamos programando y se pueda ver el movimiento, pero me voy a salir tantito para que vean también otra función importante. Si se fijan, yo escribí G90 y aquí, tomando lo del asistente, me va a ir diciendo qué código es el que acabo de ingresar. Aquí me dice que es uno de coordenadas absolutas. Comúnmente si quieren que lo exprese de alguna forma, es que las coordenadas absolutas le estamos relacionando con respecto al cero máquina. El cero máquina sería el origen desde el cual va a empezar pues todo el proceso de desarrollo de las coordenadas para poder ajustarse nuestra mesa de trabajo. Entonces, el G90 lo voy a ir relacionando con ello y para eso después mi siguiente código va a ser en la escala en la que lo estoy midiendo. En este caso estoy poniendo un G21 que sería en sistema métrico. Puedo hacerlo en pulgadas o en centímetros, milímetros. Tengo que tener mucho cuidado en qué tipo de coordenadas, que diga en qué tipo de sistema lo estoy poniendo, porque existe una gran diferencia a ponerle que sería en métrico y tener, no sé, 2 centímetros a tener 2 pulgadas, o sea, el tamaño va a ser mucho más grande. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en qué tipo de sistema de medición lo están generando. La próxima variable es ahora sí con respecto a mi mesa de trabajo, voy a ponerle G28. Aquí le estoy diciendo que regrese a posición cero máquina, o sea, se va a poner en el centro de mis ejes para hacer el trabajo y posteriormente va a ser un G90. Esto lo va a hacer este movimiento en valores absolutos hasta posicionarse en Z0. Lo que sigue, o sea, Z va a subir. Tenemos que recordar que el movimiento es de la siguiente manera. X se mueve de forma horizontal, Y se mueve de adelante hacia atrás y Z se mueve de arriba hacia abajo. Siendo de izquierda a derecha, así como ustedes me están viendo, de izquierda a derecha, izquierda es el valor cero, derecha es un valor infinito, por el momento vamos a considerarlo así. En Y sería el valor que se encuentra hacia ustedes, sería eh, el valor cero, no sería el valor infinito, el de acá que está pegado hacia mí sería el valor cero y el valor que sube y baja sería en este caso cuando está hasta arriba sería el valor cero y cuando llega hasta abajo es el valor infinito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado todos esos variables porque todos tienen un límite. En este caso yo le estoy nombrando de forma en el que son valores indeterminados porque pues se van a mover hasta un cierto límite de las coordenadas, pero pues sí deben de tener una restricción. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo pongo una pieza, esta pieza va a tener una cierta dimensión y si yo me excedo tan solo pensando en Z, puede que yo choque porque me puedo ir hacia abajo, ¿no? Además. Entonces, todos tienen cierta restricción. Ahí, cuando yo estoy haciendo un proceso de maquinado, tengo que tener mucho cuidado en considerarlos, porque si no, puedo tener bastantes colisiones. Entonces, yo aquí le estoy poniendo en Z0, vamos a continuar. Lo que sigue es que voy a decirle la velocidad del lucillo, eso se pone con una S400, vamos a ponerle que el movimiento es de 400 revoluciones por minuto, eso se refiere a la S, sería de spin. Y lo que sigue es ponerle en qué sentido se va a mover las revoluciones, puede ser hacia la derecha o izquierda. Para poder marcar eso voy a utilizar un M03. Ahí le estoy diciendo que el giro es hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando se hace hacia la izquierda sería M04, en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Comúnmente si yo estoy haciendo roscas, primero tendría que hacer el movimiento de entrada y luego el movimiento de salida. Entonces, usualmente primero pondría un M03 y luego un M04. Por convención, cuando se hace cualquier maquinado, tiene que ser M03 porque todas las herramientas tienen los flutes de tal forma que para atacar la superficie siempre se mueven hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj. Lo que sigue es voy a poner un G54 y ese sería el último
Este código que voy a poner sería un decalaje de origen, es decir, el movimiento que va a hacer para ponerse a punto, y posteriormente voy a empezar con los códigos y hasta aquí sería pues prácticamente la estructura de mi encabezado. Vamos a poner el de pie de página. Lo que voy a hacer es escribir toda esa estructura aquí abajo. Le voy a dejar nada más, sí, un espacio. Sí, así está bien. Entonces voy a escribir todo lo que va aquí abajo. Recuerden, yo estoy poniendo primero la estructura de lo que va al principio y luego lo que va al final para luego rellenar todo lo que va en medio, ¿sale? Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo que poner? Voy a poner aquí un G28. En este caso, ese es un regreso a posición de cero máquina. O sea, ya una vez que termina, se va a regresar al cero máquina. Y esto lo va a hacer en G91. O sea, se va a mover en coordenadas incrementales. Se va a mover rápidamente hasta esa posición. Se va a posicionar rápidamente en ese punto. Y se va a mover en Z0. O sea, siempre lo que se mueve hacia arriba primero es Z. ¿Esto por qué? Pensemos en esta pieza que es irregular. Si yo partiera desde este punto y voy a utilizar este cable, si yo partiera desde este punto en el que el, ah, el cable está por dentro, si yo quisiera moverme hacia los lados, chocaría, ¿sale? Y si moviera de forma horizontal también podría llegar a chocar. Entonces siempre, ante cualquier duda, siempre tengo que hacer que se mueva hacia arriba. Entonces si yo estuviera cortando así, siempre se tiene que mover hacia arriba para no tener colisiones. Eso siempre lo he recomendado y es lo que siempre se tiene que considerar cuando estoy haciendo las operaciones de manufactura y estoy atacando una superficie. Si yo ya empecé a hacer varios cortes, cuando hago un paro de la máquina o la pongo en pausa, siempre la tengo que regresar hacia una posición segura, así que la tengo que subir el eje Z, ¿sale? Mucho cuidado con eso, siempre lo tenemos que considerar. Entonces, siempre se mueve primero Z y ya una vez que se movió Z primero, lo que sigue es un G49. Aquí le estamos diciendo que se va a cancelar la compensación de longitud porque hay una cierta compensación que se refiere a la distancia del herramental y posteriormente vamos a hacer un G28 que sería el movimiento de al cero máquina, pero ahora sería en X0 y en Y0, ¿sale? Entonces ya con eso nosotros hemos dicho que sube, se hace la compensación y después se mueve hacia el 0,0. Vamos a agregar el último paso que sería un M30. Esto va a reiniciar todo el proceso de programación. Entonces dice fin del programa con reinicio. La voy a poner aquí. Fin de programa con reinicio y rebobinado. Entonces se regresa el programa hasta el inicio de las filas y puede darse lectura de nuevo. Para poder leer estos códigos siempre se lee de arriba hacia abajo. Podemos empezar desde un punto medio, pero el problema es que si empiezas desde ese punto medio, va a empezar desde esa línea la lectura. Entonces, si tú empiezas desde una coordenada, ya de ahí hacia abajo va a empezar esa relación y puede que en ocasiones no tenga mucho sentido. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a pasar otra vez a la ventana de simulación. Hasta este punto nosotros ya estamos listos para iniciar la programación. Lo que vamos a hacer como una operación inicial para poder ver cuáles son las características importantes de los códigos es realizar un posicionamiento y posteriormente vamos a hacer una operación en la cual vamos a hacer un cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos y el primer código que vamos a hacer uso después de poner esto del encabezado y pie de página es colocar la herramienta en unas coordenadas sin que esté en funcionamiento la herramienta es utilizar un G00. Con el G00 lo que estamos haciendo es posicionarnos al lugar donde vamos a realizar la operación. Pensemos que nosotros vamos a hacer uso de un taladro, así a modo de ejemplo, y pues con este taladro nosotros nos vamos a poner para poder hacer el orificio en una pared. Entonces, antes de utilizar el taladro, pues obviamente el taladro no está activo, no estamos con el sonido zzz, entonces no lo llevamos así de zzz, y lo llevamos hasta el punto mientras está funcionando, sino que primero nos posicionamos y ya una vez que estamos en la superficie que vamos a atacar, empezamos el taladrado. Entonces pasa lo mismo aquí. Nosotros primero tenemos que posicionarnos en el lugar donde va a empezar a realizar todas las operaciones. Vamos a poner el G00 y yo voy a empezar poniendo unas ciertas coordenadas, las cuales son las siguientes. Le vamos a poner X10, Y10 y Z en 10. Entonces, la posición de inicio está en las coordenadas Y10, X10, aquí me faltó la X, perdón,
X10, Y10 y Z10. Ok, lo que sigue es, voy a decirle que después de eso va a bajar para empezar a hacer un maquinado. Cuando yo quiero ya empezar la operación de maquinado, es decir, cuando yo prendo el taladro y que empieza a hacer el sonido y empieza a hacer las revoluciones, voy a utilizar el G01. Con el G01 yo le estoy diciendo que empiece a hacer las revoluciones y voy a hacer un movimiento en Z-5. Entonces, en el momento en el que pongo esto, si se fijan, ya aquí me apareció un usillo con un herramental y vamos a ver cómo es que funciona este. Entonces ahí vemos que empieza a posicionarse y baja. Si se fijan, está omitiendo tanto el encabezado como el pie de página que yo le he puesto. Nada más me está mostrando todas las operaciones de ataque y de posicionamiento. Así que no porque no nos aparezca cuando se mueve y se posiciona en una cierta coordenada, no significa que no esté presente, ¿sale? Porque el encabezado y el pie de página siempre deben de estar. Entonces, una vez que yo hice esto, vamos a empezar a hacer un cuadro. Lo que sigue es, vamos a darle G01 que va a bajar hasta Z25, ¿sale? Ah, perdón, va a bajar hasta X25, ¿sale? Ahí se movió hasta X25. Para yo ver en esta zona azul ese movimiento, puedo darle un clic derecho sin soltar y puedo hacer el paneo con la bolita del scroll. Puedo alejarme o puedo adelantarme. Con el clic derecho hice el paneo, ¿sale? Puedo hacer el paneo. Y con el clic izquierdo, yo puedo rotar, ¿sale? Entonces, vamos a hacer clic izquierdo, voy a acomodarlo y voy a hacer el paneo para que me lo acomode más o menos de esta forma, ¿sale? Aquí yo nada más estoy viendo lo que ya se ha programado. Lo que sigue es, vamos a hacer, como les había comentado, un cuadro. Entonces, yo ya hice que se moviera hacia la derecha. Lo que sigue es, voy a moverme hacia arriba. Voy a darle un enter. Voy a escribir G01. Esta vez ya no se mueve en X ni se mueve en Z, se va a mover nada más en Y. Entonces, como ustedes habrán podido deducir hasta este punto, yo estoy omitiendo, voy a omitir X y voy a omitir Z, solo voy a poner o voy a programar el movimiento en Y, entonces voy a escribir Y25. Entonces, si se fijan, solo puse ese movimiento. No es necesario que agreguen todas las coordenadas. Cada que yo pongo G01 o G00, no siempre voy a tener que agregar esa misma información. Al principio sí lo puse porque tenía que posicionarme en unas coordenadas específicas, pero ya que estoy ahí, no es necesario que ponga, pues es que como esta en la que estás es G00, ahora tienes que moverte de G00 a tal. No, no es necesario. Solo tengo que poner en cuál es la importante en la que se va a generar el movimiento. Entonces, como podemos deducir, ahora sigue G01 y nos vamos a regresar en X, así que voy a poner X y esta vez hasta X va a moverse hasta 10 y después por último vamos a poner otro G01 y se va a mover en Y hasta 10. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué es lo que ha hecho hasta este punto nuestra programación. Si se fijan, como les había comentado, yo puedo saltarme aquí en el código, puedo ver hasta qué punto se hizo qué operación. Y así como yo me posiciono en cada fila es independiente. Entonces, si yo empiezo aquí, si se fijan, esta operación va a iniciar desde ese punto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí es la relevancia del último punto del código, que sería el M30. Si yo no rebobino y no se regresa hasta arriba, mi programa, significaría que se quedaría hasta aquí. Entonces, cada que yo quisiera eh, volver a iniciar este programa, que digamos que esta pieza la voy a producir ya de forma real para producirla de forma masiva en una empresa, cada que termine el código ya no se podría regresar a hasta la primer fila, entonces siempre se mantendría en M30 después de que creo la primera y sería un proceso pues difícil el poder regresar hasta la fila 1, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el M30 que está hasta abajo. Y los otros, pues como ya les había explicado, son para poder referenciar que te regreses al origen o que te posiciones en una coordenada en específico. Entonces vamos a ver cómo es que funcionan. Aquí baja, toda esa línea blanca indica la operación de corte, entonces está haciendo todo ese corte y hasta ahorita hicimos un cuadro. Ok, como nosotros ya hicimos todo un cuarto, entonces bajó, cortó,
hizo los cortes laterales y se posicionó en el origen. ¿Qué es lo que sigue? Comúnmente cuando hacemos esa clase de operaciones tenemos que subir para poder posicionarnos nuevamente. Entonces yo aquí voy a darle un espacio. Vamos a hacer la siguiente operación. En este caso se va a posicionar G00. El posicionamiento va a ser en X10. Se va a mover a Y10 y se va a mover a Z10. O sea, se va a regresar al mismo punto donde empezamos. Lo que sigue, y esto es curioso, nosotros no necesariamente tenemos que poner ahora otra vez G00 para poder decirle ahora te vas a mover a este punto para iniciar las operaciones. No, yo aquí ya una vez que escribí el G00, abajo de ese puedo dar un espacio, oprimir las flechitas de tabulador, que son las que están así, que se encuentran arriba del bloc de mayúsculas, le doy un enter y ahí voy a escribir la siguiente coordenada. En este caso voy a escribir x17.5. Si se fijan, aquí lo que estoy diciendo es que esta operación se está moviendo hasta ese punto. Si se fijan, se está moviendo para posicionarse en x17.5, pero para eso no fue necesario que yo escribiera G00. Esto es que yo estoy embebiendo en la operación anterior el siguiente código. Si yo le doy un enter, puedo escribir también y 17.5 y con esto yo podría mandarlo al centro. Si se fijan, por el momento no va a ser necesario. Ahorita no quiero hacer eso. Lo que quiero es que desde este punto baje y aquí abajo haga un corte en forma de círculo para enseñarles la siguiente operación que serían los G02 y G03. Entonces voy a quitar este. Vamos a agregar la siguiente operación. Ya de ahí yo lo que haría sería bajar, pero bajar haciendo la operación, o sea, tendría que hacer el corte. Yo cuando empiezo a hacer un proceso de manufactura, si yo por ejemplo hiciera esto de que estoy cerca de una pared y me acerco con el taladro, no significa que cuando yo me acerque a la pared, justo me pegue así y luego empiece a taladrar. Eso podría afectarle al herramental porque estoy generando mucha presión en él y podría generarse un giro y podría romperlo por la torsión. Entonces, comúnmente cuando nosotros atacamos una superficie, tiene que ya ir girando hasta llegar a esa posición y va a empezar a cortarlo. Entonces, comúnmente eso es lo que yo tengo que considerar. Así que aquí, cuando está bajando, que va a volver a atacar a mi superficie, lo que voy a hacer es realizar un corte. Entonces va a bajar cortando, así que voy a poner G01. Aquí le voy a decir que va a bajar y la distancia en la que va a bajar va a ser Z menos 5. ¿Sale? Entonces ya está bajando hasta la distancia número 5 y esto indica que mi superficie en la que se encuentra pues sería al ras de donde está mi cuadro que ya he marcado. Le voy a dar aquí. Si fijan ahí está el ras. Ujú. Entonces vamos a marcar la siguiente operación. Como yo ya puse esa, vamos a escribir G02, Y25, J17.5. Entonces, si se fijaron en todo lo que hizo mientras lo estaba programando, yo le indiqué que iba a ser un arco, en este caso iba a ser una programación de un arco. Este iba a llegar hasta la distancia de 25 y el radio que iba a tener este arco es de 17.5. Entonces, cuando yo programo estos arcos, tengo que considerar el radio, tengo que saber cuál es el radio y tengo que decir desde mi punto donde me encuentro cuál va a ser el punto final. Comúnmente el punto final va a ser un punto paralelo, va a ser el punto paralelo que se encuentra al frente y tengo que marcarle cuál es el radio en la forma en la que va a estar haciéndolo. Así que vamos a ver aquí cómo es visualmente la operación. Entonces ahí se posiciona, hace el corte y baja y hizo el arco. Entonces yo también quiero que me termine de hacer un círculo aquí. Lo que voy a hacer es volver a subir. Se va a volver a posicionar en este punto. Va a bajar. Y ahora me va a hacer el corte del círculo pero del lado derecho. Entonces me va a hacer otro arco. Para ello le voy a dar aquí otro enter. Vamos a posicionarnos. Lo que voy a hacer para posicionarme es escribir lo siguiente. Voy a escribir
Ah, pero perdón, voy a salir cortando, porque si no sale cortando, pues es como si yo lo parara y regresara. Entonces, esto podría hacer fricción. Cuando yo saco mi herramienta, va a ser fricción con las paredes de mi material y esto podría romperlo o podría yo dañar tanto el material como el herramental. Entonces tiene que salir cortando, por lo cual voy a escribir G01. Aquí va a salir hasta una cierta distancia. Mi distancia va a ser Z03. ¿Sale? Esa distancia es, si se fijan, la mitad. Está a la mitad del recorrido. Lo que voy a hacer ahora, voy a escribir ahora sí G00. Se va a posicionar. Este posicionamiento va a ser hasta Z10. Si se fijan, ahora sí ya está hasta arriba. Y lo que sigue es, le voy a decir que llegue hasta acá. No es necesario que escriba de nuevo el G00. Le voy a dar nada más aquí un tabulador. Voy a escribir Y10. Y después se va a posicionar hasta X17. ¿Sale? Punto 5. Ya aquí se posicionó. Si fijan, está de nuevo en el mismo punto. Lo que va a hacer ahora es otra vez bajar, atacando a la superficie. Aquí me regreso. Va a escribir G01. El ataque va a ser hasta Z03. Va a entrar cortando hasta ese punto. Y lo que sigue, permítame un momento. Bueno, más bien voy a llegar hasta abajo, ciertamente. Voy a llegar hasta el -5. -5. Voy a llegar hasta abajo porque todavía no he hecho la parte de abajo. Y voy a hacer todavía este corte. Y lo que sigue voy a escribir G03, que sería para poder hacer el corte, pero ahora del lado derecho. Y voy a escribir Y25, J17.5. Entonces, con eso yo ya marqué el otro lado de este corte circular. Vamos a ver cómo es que se genera. Tengo que regresarme hasta arriba y veamos. Ok, entonces ya hicimos eso. Pensemos que ahora vamos a terminar esta operación agregándolo como si fuera todo esto un cilindro. Entonces voy a poner la tapa de arriba. Vamos a agregar la tapa de arriba. Otra vez vamos a salir de la superficie. Le voy a poner G01 porque tiene que salir atacando. Le vamos a poner Z03. Llega hasta ese punto. Después otra vez se vuelve a posicionar. G00, Z10. Vuelve a subir. Aquí otra vez vuelve a bajar. Aquí voy a repetir este proceso. Yo puedo copiar y pegar estas operaciones. Lo voy a pegar justo aquí. Ahí está. Voy a pegar inclusive también esta. Pero voy a borrar nada más una cosa. Entonces aquí regreso. Lo pego. A diferencia del anterior, si se fijan yo ya hice el corte hasta abajo. Voy a hacer el corte de la parte de arriba. Y nada más aquí les comento que lo que estoy haciendo también pudiera ser un error, porque comúnmente lo que vamos a hacer es empezar de arriba hacia abajo. Pero pensemos por el momento que esa no es la razón, que ahorita no estamos pensando en condiciones reales, pero nada más como recordatorio, siempre tenemos que empezar de arriba hacia abajo las operaciones. Ahorita solo estamos haciendo la el análisis de cómo son los códigos G, pero sí es importante esa mención, que siempre vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, si yo hice esto desde arriba hacia abajo y mi forma tal vez es cónica, entonces yo empecé hasta abajo y lo que hice fue cortar con mucho esfuerzo la parte superior. Entonces, ahí sí podría tener muchas complicaciones, podría tener problemas con el herramental, dañarlo, dañar la pieza. Entonces, siempre tengo que pensar cuando estoy haciendo esto de los códigos cómo es que se va a atacar la superficie. Y pues bueno, también otra aclaración que es importante mencionar en este punto es que los códigos G se generan propios, o sea, no tenemos que hacerlo de forma manual, se hace desde el código, desde ya sea Solid, CAD, Rhino, Inventor, desde el que sea, y esto por medio de su módulo CAM. Entonces, nosotros nada más le decimos cuál es la operación que se va a realizar y solito nos va marcando una ruta en la cual va a estar atacando esa superficie. Así que eh, ahí va generando prioridades y siempre nos va diciendo que pues se hace desde la parte más alta hasta la más baja. Entonces aquí nada más por hacer esas aclaraciones. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que sigue es, ya llegamos a este punto, vamos a repetir esta operación. Así que yo me voy a permitir copiar todo esto. Ya no vamos a copiar nada más esto de aquí. Voy a copiar este de aquí y lo voy a pegar justo aquí abajo. Si se fijan, repetir la operación del arco y voy a hacer lo mismo con la otra. Entonces,
Ya una vez que está en esa posición, voy a hacer que se posicione nuevamente. Aquí vamos a hacer que sea G00, Z10 y vamos a repetir todavía este proceso. Entonces, si se fijan, es muy intuitivo. Aquí yo estoy haciendo este cilindro de forma intuitiva. Ya llegó hasta ese punto. Vamos a bajar otra vez. Aquí pues todo esto lo estoy haciendo en el sentido de conocimiento de las coordenadas. Si se fijan, es muy repetitivo, pero tenemos que ser precisos y recordar qué es lo que se está haciendo en estas operaciones. Yo hasta aquí, pues bueno, estoy siendo consciente de que lo que estoy haciendo es un cilindro. Entonces vamos a hacer la otra parte y vamos a ver cómo es que se genera todo el modelo. Ujú, ok. ¿Hay otra forma de hacer los cortes circulares? Aquí podría haber una pregunta de eso. Y sí, la respuesta es sí existe otra forma de hacer los cortes circulares. Para ello, pues bueno, vamos a terminar este proceso. Vamos a volver a posicionarnos y llevarlo una unidad más abajo para hacer un círculo. Entonces, para ello, voy a ir programando lo siguiente. Permítame un momento. Entonces voy a escribir lo siguiente. Aquí, perdón, voy a quitar esta. Esta la repetí. Entonces voy a copiar todo esto del posicionamiento. Si se fijan, estas coordenadas se están repitiendo constantemente. Entonces lo que sigue es, voy a agarrar este código y esta vez lo que voy a hacer es reducirle una unidad. No, va a llegar hasta el 2. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer que haga todo un círculo en vez de hacerlo arco por arco? Lo que voy a hacer es utilizar otra vez el G02, pero en vez de escribir las coordenadas, nada más voy a poner el radio y con ello el programa me va a detectar todo lo que voy a hacer en ese proceso. Si se fijan, entonces aquí me está haciendo esa operación. Ujú. Entonces, ya aquí, sin yo tener que marcar cuál es la operación, me la está generando en automático sobre esas coordenadas. Y pues obviamente esto ahorra mucho trabajo porque ya no tengo que estar posicionando constantemente. Si yo lo estuviera haciendo todo esto en la vida real, pues bueno, tendría que hacerlo hacia abajo, como les había comentado. Entonces, desde este punto tendría que hacer cortes hacia abajo. Vamos a hacer esa operación. Vamos a hacer que una vez que llegue hasta ese punto se repita el proceso. Entonces yo aquí va a regresar, ahora va a bajar uno y vamos a repetir ese proceso. Va a bajar otra vez. Aquí esta vez va a llegar hasta cero. Si se fijan ahí ya hice el brinquito. Vamos a hacer otra vez. Esta vez se va a mover hasta el menos uno. Ahora vamos a hacer otra. Aquí vamos a ponerle el menos uno otra vez. Ah, no, va a ser menos 2. Va a bajar otro. Y por último, vamos a poner un menos 3. Faltan dos, ¿no? Que hasta llegar hasta el final. Falta el menos 3 y el menos 4. Entonces vamos a agregar otra vez estos dos procesos. Menos 4. Y ahí ya tenemos toda la superficie. Aquí vamos a hacer nada más un ajuste para que pues empiece de arriba hacia abajo. Para que no sea al revés. Entonces lo que voy a hacer es nada más detectar en qué punto inicia qué operaciones. Aquí se fijan, estas son las de hasta abajo. Aquí empieza en menos 5 y luego termina otra vez en menos 5. Aquí lo que vamos a hacer para que empiece al revés, vamos a programarlas de otra forma. Entonces voy a llevarme una parte del código. La parte que me voy a llevar es esta. Esta la voy a bajar. Sin miedo, no se preocupen, todo esto lo podemos volver a hacer. Entonces voy a agarrar todo esto. ¿Sale? Vamos a quitar todo esto. Aquí esto le vamos a decir que empieza en el 03, ¿sale? Y este también empieza en el G03, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es llevarlo de más hacia abajo. Entonces yo aquí, una vez que termina esta operación, realiza el siguiente proceso. Y este va a empezar en menos 5 y este también en menos 5, ¿sale? Entonces aquí pues yo nada más hice el seguimiento de las coordenadas, ¿sale? No hay tanto problema en eso.
Aquí nada más vamos a ver que las operaciones se hagan de forma adecuada. Esta es la que se hizo en la parte de arriba. Aquí más bien voy a mover este, va a ser -5. Ya se bajó. Y este se va a ir al 3, porque es la operación de salida. Ya con calma ustedes pueden hacer este ajuste. Yo lo estoy haciendo lo más rápido posible para que lo puedan revisar y que pueda quedar ajustado. Pueden quedarse con las dos versiones, pero al principio, si se acuerdan, les dije que pues tendría que ser de arriba hacia abajo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer el ajuste. Y pues bueno, este código se los voy a dejar que lo puedan revisar. Aquí pueden hacer una captura de pantalla. Les voy a hacer rápidamente la revisión. Permítanme un momento. Lo voy a copiar todo esto para que lo puedan revisar desde Word. Se los voy a mostrar nada más aquí rápidamente para que puedan ver qué es lo que estuve programando. ¿Sale? Le voy a agregar aquí control E. Vamos a hacerlo mucho más grande. Le voy a poner una letra más visible. Entonces, esto es todo lo que se hizo. Empezamos con el porcentaje, nombre del programa, el G90, G21, se puso aquí todo lo de referencia, la velocidad del usillo, G51, se puso las coordenadas de posicionamiento, se movía hasta Z-5, luego se empezó a mover sobre la coordenada en X, 25 y en Y25, X10, Y10 para hacer el cuadro. Después aquí lo que hizo fue posicionarse para luego hacer un movimiento en X17, o sea, se puso a la mitad del cuadro en la parte inferior. Después lo que hizo fue cortar un círculo. Este círculo fue el que está a la altura de 0.3, que es el que acabamos de ajustar. Después otra vez llegó a esa altura, para hacer un posicionamiento nuevamente y hacer otro corte desde 0.3 para hacer el lado derecho de ese arco. Y después lo que hizo fue repetir cortes en círculo. Aquí estamos posicionándonos nuevamente para poder hacer los cortes en círculo. Se fijan, aquí inició con ya varios, JN17.5 sin poner coordenadas, aquí hizo varios. Y después aquí ya hizo el último corte lo hizo con arco y es hasta lo que ahorita llevamos. Después hizo el corte del lado derecho con arco y pues bueno, esta es la parte final del código en la cual vienen todos estos valores. Entonces, espero que esto les sirva de grandote y vamos a ver cómo es que corre. Vamos a darle aquí un clic. Sí, entonces si se fijan, hace todas las operaciones, empezando por el arco. Ujú. Entonces es un movimiento bastante interesante, lo está haciendo de una forma sólida, lo hace de una forma rápida. Y pues bueno, hasta ahorita ya hemos visto cómo hace los cortes lineales, que serían con el G01. Estamos viendo también cómo hace los cortes con arco, que sería con el G02 o el G03. El G02 hace los cortes de arco de la derecha, de la izquierda, perdón. El corte con arco de la derecha lo hace el G03. Si queremos hacer solo un corte circular, utilizamos el G03 o el G02 y nada más le agregamos el J, el valor J, sin poner coordenadas para que no haga solo el arco. Y pues bueno, hasta este punto son prácticamente todos los códigos que podemos ver de los principales. Otra cosa que quisquillosamente también podemos hacer es, vamos a hacer un cuadro para hacer también un corte no convencional, es decir, que se mueva por medio de unas coordenadas. Entonces, para ello, pues bueno, ya que tenemos todo esto de los cortes, vamos a posicionarnos en otra coordenada. Va a ser más o menos desde este punto. Vamos a hacer aquí la pieza. Llegó hasta este punto, bajó, ya se posicionó. Y lo que sigue es que vamos a hacer que baje. Va a ser G01. G01 se va a mover hasta Z-5. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer que se mueva hasta el 3. Hasta Z3 para que tenga el mismo propósito como lo hemos hecho hasta ahorita de que se haga de arriba hacia abajo. Y después, ¿qué es lo que vamos a programar? Vamos a programar lo siguiente. Vamos a hacer que se haga un movimiento con tabulador. Vamos a escribir Y 2.3. Para ello lo voy a ver desde esta forma. ¿Sale? Se posiciona en este punto. Le voy a dar un enter. Ahora voy a hacer que se mueva las siguientes coordenadas. X33
y luego va a ser en Y 17.5. Si se mueve, si se fijan, está moviéndose de forma tangencial. Entonces, yo puedo hacer que se mueva no solo los ejes, sino también se puede mover en formas diferentes, ¿sale? Se puede mover de forma angular. Entonces, aquí ya puse una coordenada. Vamos a hacer un rombo por fuera. Aquí le voy a alejar para que podamos ver ese rombo. El que sigue va a ser X 33. Ah, no, Y 33, perdón. Perdónenme. Aquí le vamos a poner Y33, X 17.5, ¿sale? Ahí estamos haciendo que se mueva hacia la otra, hacia el otro lado. Vamos a hacer ahora que se mueva en X 2.3 y en Y 17.5, ¿sale? Entonces vamos a terminar de hacer ahí un rombo. Vamos a agregar también X. Ah, todavía sigo en la misma posición. Vamos a ir a la siguiente línea, X 17.5 y esta vez va a bajar hasta Y 2.3 y con eso hemos cerrado este rombo. ¿Sale? Se encuentra en esta altura. Lo que sigue es vamos a hacer que esta operación se repita, pero vaya bajando capa por capa. Entonces vamos a agregar otro enter. Vamos a escribir G01 y Z2 porque estamos en la posición desde arriba. Disculpen, aquí yo no había pensado que lo estamos haciendo al revés. Perdón, perdón. Entonces va a ir descendiendo. Entonces ahí descendió una capa. Y como yo ya programé todo lo de aquí, prácticamente lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces vuelve a hacer el mismo recorrido. Le voy a dar otro. Voy a copiar todo esto. Y como se dieron cuenta, puedo hacer esta operación repetidas veces. Lo único que voy a hacer es quitar el tabulador de ahí. Aquí en vez de que queden dos, le voy a poner que se haga en uno. Y estoy repitiendo esa misma operación. Ya que yo la programé, puedo repetirla infinidad de veces. En este caso vamos a llegar hasta abajo. Va a llegar aquí el cero. Y después vamos a hacer la siguiente coordenada. Va a ser menos uno. Ok, ahí está. Vamos a hacer el que sigue. Menos 2. Ah, quité la z, perdón. Ok. Vamos a hacer el que sigue. Muy bien. Vamos a hacer el que sigue. Y aquí nos va a faltar nada más uno. Si se fijan, pues aquí hasta este punto yo ya he hecho este todos estos cortes. Ya nada más nos faltaría el del 5. Vamos a poner aquí nada más menos 5. Y con eso hemos terminado todas estas operaciones de corte. Entonces, se fijan, es muy sencillo. Es prácticamente nada más ir recordando en qué coordenadas vamos a estar trabajando. Tenemos que tener mucho la relación de en qué posición se encuentra nuestra pieza para poder hacer los cortes. O más bien, en qué coordenadas nos vamos a estar moviendo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en un lienzo en blanco en el cual se mueve desde cero hacia un valor infinito positivo y también desde cero hacia un valor infinito negativo. Entonces, siempre vamos a estar viendo hacia qué distancia se va a estar recorriendo estos valores. Y pues bueno, vamos a hacer el último movimiento aquí para ver cómo terminó nuestra programación. Y con ello, pues bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta que hemos practicado todas las operaciones principales, G00, G01, G02, G03. La actividad que les voy a estar dejando va a ser también muy sencilla. Ya que han visto esto en la práctica, les voy a copiar nada más aquí todo esto para que aparezca en el video y que lo puedan estar replicando, ¿sale? Se los voy a poner nada más para que se pueda ver rápidamente. No se los voy a dejar ahí en el, como tal en el bloc de notas. No se los voy a pasar como documento para que practiquen estar escribiendo la información. Entonces, yo aquí les voy a ir mostrando cuáles son los datos, le voy a ir bajando y mientras le bajo, pues bueno, les comento, la actividad va a estar muy sencilla, les voy a dejar desarrollar cortes para hacer unas piezas eh, tridimensionales mediante coordenadas.
Por ejemplo, les voy a dejar que hagan mediante cortes, mediante el uso de los códigos G, un cubo, un cilindro, una pirámide, un rombo, un rectángulo. Entonces, todas esas figuras les voy a pedir que las vayan haciendo por medio de los códigos y las voy a revisar ahí su código al final. Y pues todo esto lo van a ir haciendo manual. Entonces, ustedes tienen que ir haciendo mentalmente el análisis de en qué coordenadas se van a ir moviendo para poder generar esas figuras geométricas y pues sería prácticamente todo. Aquí pues bueno, le voy a seguir bajando para que puedan ver todas las coordenadas que se estuvieron generando. Les recuerdo, todo esto no se hace de forma manual, propiamente el programa va haciendo todo esto para que no se preocupen de que esto lo vamos a estar haciendo cada que tengamos que desarrollar un modelo. Esto ya se hace de forma general, no se preocupen de eso. Pero pues bueno, por el momento es para que puedan detectar cuando estemos programando en las máquinas cuáles serían las fallas potenciales al hacer estas operaciones. Y sería prácticamente todo, chicos. Espero que esta información les sirva bastante. Nos vamos a ver en el siguiente video. Algo final, chicos, una nota final antes de que terminemos el video es que para poder guardar estos archivos tenemos que ir aquí a este circulito, le vamos a dar ahí, dice guardar como. Yo por ejemplo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner ejercicio guión bajo 1 y seguido de primer nombre, primer apellido, en mi caso sería Luis guión bajo Torres. Y aquí nada más le damos guardar, el formato sería el NC, le vamos a dar a guardar y se me va a guardar en el escritorio. Si se fijan aquí en el escritorio me va a aparecer una hojita que tiene la esquina doblada, la esquina superior doblada, y ahí nos aparece en la visualización un código G que nos aparece con la numeración de N3, N4 que más adelante vamos a estar viendo, pero esa es la forma en la que nosotros podemos detectar cómo es que se están haciendo cada una de las líneas y de las operaciones de esto, pero pues bueno, lo vemos en la siguiente. Espero que estén muy bien, chicos. Ahora sí nos vemos en la próxima sesión. Bye. Ok chicos, espero que la información les haya servido. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Adiós.